Aló. Buenas tardes, buenos días a otros compañeros y buenas noches a otros colegas. Bienvenidos. Mi nombre es Alex Padilla, ¿sí? Ingeniero en Recursos Naturales Renovables y Medio Ambiente de la Universidad Técnica del Norte de Ecuador, con un diplomado en Estudios de Impacto Ambiental en el Instituto Peruano de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, con una maestría en Ordenamiento Ambiental del Territorio en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y con una maestría en Sistemas Integrados Salud Ocupacional y Medio Ambiente, igual en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Pues bien, les damos la bienvenida a todas las personas que de alguna forma han mostrado interés en este curso o en este compartir de conocimientos. Y pues actualmente lo que estamos viviendo, una cuarentena, en unos países se ha iniciado, en otros se está terminando, en otros se ha extendido. No es más que poner nuestro granito de arena para sobrellevar esta situación. No hay mal que por bien no venga, no hay mal que dure 100 años y cuerpo que tampoco resista. Nosotros somos los pocos que de alguna forma estamos aprovechando el tiempo en capacitarnos, en estar con nuestra familia y en ver la situación positiva de todo lo que está sucediendo. Todos los que estamos acá en este momento de alguna forma tenemos que ver con el manejo del medio ambiente, tenemos que ver con la no contaminación. De alguna manera estamos contentos con lo que está pasando en el planeta Tierra, ya que el planeta Tierra está respirando. Nos hemos dado de cuenta que las políticas existen, solamente había o faltaba decisión política, valga la redundancia, para parar la contaminación, para evitar que sigamos sobreexplotando el planeta Tierra, para evitar que nos siga consumiendo el consumismo, valga la redundancia. Y al paso que vamos, este es uno de los cursos o un compartir de conocimientos que nos va a servir a muchos que vivimos en la urbe o que vivimos en ciudades o que vivimos en no tenemos la facilidad de tener nuestro huerto familiar o nuestra chacra, como vulgarmente se dice, que podemos tener de la chacra a la olla. Entonces, de alguna forma queremos sobrellevar y en un futuro no muy cercano tendremos que cultivar nosotros nuestros propios alimentos. Si ya lo estamos haciendo, mucho mejor. Vuelvo y repito, ese es uno de los muchos cursos que esperamos seguirles dando, facilitando el conocimiento. Otro curso muy pronto vendrá el tema de crear un huerto casero con hortalizas, ¿sí? También puede ser con frutales enanos, que toma más tiempo, más capacitación, pero tenemos el tiempo disponible. Pues bien, se ha dicho de paso, nuevamente la bienvenida a todos los colegas, ¿sí? Que nos están escuchando, que nos están viendo. ¿Cuál es la modalidad del curso, de los cursos que nosotros llevamos? Este momento yo estoy conectado o voy a estar conectado en la plataforma virtual para levantar todas sus inquietudes y levantar todas sus curiosidades que de alguna manera pueden tener. Sí, pueden escribir ahí en la plataforma. La guía, tengo entendido que nuestra coordinadora, Ivana Segura, ya les dio las pautas o los pasos a seguir para llevar de la mejor manera este curso. Tenemos más de 200 seguidores o 200 personas que están en nuestra plataforma. Pues bien, sin más, bienvenidos sean, ¿sí? A la elaboración de compostaje. ¿Cómo se hace? ¿Cuándo se debe hacer? ¿Cuánto puede costarnos? ¿Qué tan factible es hacer en un espacio reducido? Sus pros y sus contras. Pues bien,
Tenemos entendido que la mayoría de compañeros o colegas que se han inscrito en este curso tienen diferente preparación, por decirle de alguna manera. O sea, es decir, hay algunos técnicos, hay algunos ingenieros, hay algunos que están estudiando, que están a mitad de carrera, están terminando su carrera o están iniciando su carrera. También hay madres de familia, ¿sí? Que se han inscrito y básicamente quieren saber cómo funciona. Por ello es de que vamos a tratar de hacer el curso lo más fácil posible, lo menos palabras técnicas posibles, ¿sí? Cualquier pregunta es bienvenida, cualquier tipo de pregunta, no hay pregunta tonta. Vuelvo y repito, estamos para aprender, estamos para compartir conocimientos, experiencias. Y dicho sea de paso, yo más allá de los títulos que de alguna forma se pueda obtener o se pueda concebir mediante la información formal, es decir, colegio, universidad, especializaciones, etcétera, etcétera. Yo siempre recalco que la mayoría de cosas que aprendí fue con mi padre. Bueno, mi padre todavía, gracias a Dios, aún vive. Mi padre es agricultor, ¿sí? Y simplemente la universidad me sirvió como complemento para, de alguna forma, respaldar el conocimiento empírico que me transfirió mi padre en ese duro camino que es la agricultura. Para empezar esto, nos vamos con conceptos muy básicos, ya que para hablar todos un solo idioma, para tener claro lo que significa y saber qué es lo que necesitamos, tener clara la columna vertebral para entender este corto camino, que es un curso básicamente de especialización sobre lo que es el compostaje. Todos sabemos que el compostaje es un abonado. ¿Qué es el abonado? Pues el abonado es una acción o proceso cuya finalidad es hacer que la tierra sea fértil o productiva mediante la aplicación de fertilizantes, ya sea este sintético o ya sea este natural. En el tema del abonado natural, ya sabemos qué es el compost, qué es el compostaje, qué es la lombricultura, o estamos informándonos un poquito más. Y en el tema de fertilizantes sintéticos siempre tenemos, el más resaltante es la urea, ¿ya? Pues bien, la urea, como todos sabemos, uno de los mayores vendedores de urea a nivel planeta Tierra es la Bayer, con nombre y apellido, ¿sí? Los que manejan Monsanto. En algunos países, por no decir en la mayoría de países de Sudamérica, la urea está subsidiada, es decir, que está pagada por el gobierno para que llegue a precios, por alguna forma decirlo, simbólicos, ¿sí? a, a, a los diferentes agricultores, ¿ya? Pero asimismo cabe aclarar de que la urea es uno de los mayores contaminantes de suelo y de agua que actualmente existe en el planeta Tierra. A partir de este 2021, la Organización Mundial de la Salud, y con documentos en mano pueden googlearlo, pueden buscarlo, ellos de alguna manera con la Unión Europea, sí, a partir del 2021, antes de que pase el tema del coronavirus, ya decidieron de que toda la comunidad europea no va a recibir ningún producto alimenticio, agropecuario, sí, que sea exportado desde Sudamérica hasta Europa que tenga indicios o residuos de agentes químicos, en este caso fertilizantes químicos sintéticos. Eso vamos a verlo más adelante. Antes de seguir, todos los conceptos de este glosario básicamente son de un manual de compostaje de agricultor que fue realizado por la FAO para América Latina, ya que googlean y encuentran una cantidad de conceptos, pero básicamente son los conceptos tomados de la FAO para una agricultura sostenible o sustentable, como yo lo llamo. ¿Ya? Abono orgánico. El abono orgánico abarca los abonos elaborados con estiércol de ganado,
campos rurales y urbanos, otros desechos de origen animal y residuos de cultivos. Pues los abonos orgánicos son materiales cuya eficacia para mejorar la fertilidad y la productividad de los suelos ha sido demostrada. O sea, es decir, todo el tema de los abonos orgánicos hace unos 15, 20 años era un tabú, porque se venía abajo todo el tema de que los abonos únicamente servían los abonos sintéticos. Ahora ya se ha demostrado que los abonos sintéticos, además de ser contaminantes, también a mediano y a largo plazo generan mucho más problemas en la salud humana, que como son el cáncer, todos conocemos, sí, los mismos que trae un sinfín de consecuencias, que ya lo estamos viviendo actualmente. Es por eso que en Europa, sí, ya no se están yendo por la línea, sí, de consumo de productos alimenticios 100% orgánicos, 100% orgánicos. Ahí puede entrar otro debate, productos 100% orgánicos, habría que verlos, si existen o no existen. Si quieren ahondar en este tema, les sugiero, hay un libro muy bueno que se llama Inteligencia Ecológica, de Daniel Goleman. Ahí ustedes pueden encontrar básicamente los costos de la elaboración de un producto 100% orgánico. Y también van a encontrar datos muy interesantes sobre los costos de producción que tienen los países del primer mundo para generar alimentos orgánicos. ¿Qué es un proceso aeróbico? Es un proceso que ocurre en presencia de oxígeno. Para que un compost funcione con éxito, se debe proporcionar suficiente oxígeno para que mantenga el proceso aeróbico. La mejor forma de explicar esto del proceso aeróbico, yo siempre lo relaciono cuando las personas o cuando una persona sale a hacer deporte o sale a trotar durante un largo tiempo, durante 10, 20, 30, 40, 50 minutos o más. Ese es un proceso aeróbico con presencia de oxígeno. ¿Ya? Un proceso no aeróbico es una carrera de velocidad de 9 segundos, 100 metros, 50 metros, 40 metros de velocidad. Entonces, en donde no hay presencia de oxígeno. Esta comparación lo hago porque para irnos por el lado alimenticio, la no presencia de oxígeno, por ejemplo, el atún es envasado al vacío sin presencia de oxígeno para que justamente no tenga ese proceso de descomposición, para que se mantenga. Ya es más o menos para que tengan una idea. De igual forma, si quieren ahondar más en esto, procesos aeróbicos, procesos anaeróbicos, pueden los procesos aeróbicos en el tema deportivo, los procesos aeróbicos en el tema agrícola, procesos aeróbicos en el tema del mantenimiento de alimentos, etcétera, etcétera, etcétera. Amonio es una forma inorgánica de nitrógeno, se encuentra reducido y es soluble en la solución del suelo. Se pierde con más facilidad por la volatilización. Ya vamos a ver la importancia del amonio, ¿sí?, en todos esos procesos de composición de materia prima. Anaeróbico, lo que les dije anteriormente, es un proceso que ocurre en ausencia de oxígeno. Si esto ocurre durante el proceso de compostaje, este se ralentiza. Ralentiza es que se pone más lento y se puede desprender más olores como consecuencia de procesos de pudrición. Bacterias termófilas es un grupo de bacterias que puede vivir, trabajar y multiplicarse durante el compostaje entre los rangos de temperatura de 40 grados centígrados a 70 grados centígrados. Esto es muy importante, estas bacterias, porque básicamente son el motor de la descomposición de la materia prima para el compostaje. Además de ser importante, vale aclarar de que como el compostaje en su proceso, todos sabemos que es, entre comillas, es una basura, o es una materia prima que en teoría ya no se necesita. Entonces, tiene gérmenes, bacterias, hongos, etcétera, etcétera. Hay gérmenes y bacterias como por ejemplo la Escherichia coli, que causa enfermedades a los seres humanos, ¿sí?
esa bacteria puede ser eliminada a 60, 65, 70 hasta 75 grados centígrados, dependiendo del nivel del mar. Sí, asimismo, esa bacteria puede ser transferida mediante la materia orgánica a productos vegetales de ciclo corto, como el rábano, la lechuga, etcétera, etcétera. Eso de igual forma vamos a irlo viendo más adelante. He ahí la importancia de tener claro estos conceptos. ¿Qué es el compost maduro? El compost maduro básicamente es cuando se ha finalizado el proceso, cuando todas las etapas de compostaje están terminadas. Tenemos un compost al 100% para ser utilizado. Un compost semimaduro es un compost que no ha terminado la etapa termófila del proceso de compostaje. Básicamente, hay vegetales con los que se puede trabajar con un compost semimaduro y hay vegetales que no se puede trabajar con el compost semimaduro. Por ejemplo, con el compost semimaduro, porque todavía no ha llegado a todas sus etapas, a la tercera y cuarta etapa de descomposición, no se puede poner este compost a rábanos, lechugas, frijol, todo lo que tenga que ver materiales, todo lo que tenga que ver con vegetales de ciclo corto, cebolla, etcétera, entre otras. ¿Qué es la descomposición? En la degradación de la materia orgánica, el estiércol, material orgánico empleado para fertilizar la tierra, compuesto generalmente por heces y orina de animales domésticos. Anteriormente, habla hace unos 5, 10, 15, hasta 20 años, se evitaba el tema del procesamiento del compost. Entonces, ¿qué se hacía? Se iba a los galpones de pollo o a los galpones de crianza de chanchos o de aves. Básicamente se recogía las heces, se llevaba en una volqueta y ¡pum! Se le vaciaba en el terreno, llegaba el tractor simplemente lo daba la vuelta, se esperaba entre 1 mes y 2 meses que ahí se haga el proceso aeróbico y anaeróbico y básicamente se sembraba. Ese es el conocimiento empírico que la mayoría de nuestros agricultores tienen o lo tenían. Es ahí que llegó el proceso de exceso de amonio, exceso de amoníaco, el mal olor en los terrenos, etcétera, entre otras enfermedades de transmisión por el tema de mal manejo de la gallinaza o mal manejo del estiércol de aves o también de ganado porcino o de ganado vacuno que se daba por este mal manejo. Hoy ya se da otro tipo de manejo, hoy ya se hace un análisis de suelo, se ve qué tipo de fertilizantes hace falta, en función del tipo de fertilizantes, se ponen fertilizantes sintéticos o fertilizantes orgánicos. Y los fertilizantes orgánicos, obviamente, lógicamente, que han pasado por el proceso de descomposición adecuado por las 3 o 4 etapas que tiene que pasar, que va de 1 semana a 3 meses. La humificación, el humus, sí, es el proceso de formación de ácidos húmicos y fúlvicos a partir de la materia orgánica mineralizada. El humus es la materia orgánica descompuesta, amorfa y de color marrón oscuro de los suelos que ha perdido todo indicio de la estructura y la composición de la materia vegetal y animal a partir de la que se originó. El inoculante, pues el concentrado de microorganismos que aplicado al compost acelera el proceso de compostaje. Un compost semimaduro puede funcionar de inoculante. Inorgánico es una sustancia mineral, lavado o lixiviado de nitratos, cuando el agua entra en contacto con fertilizantes nitrogenados o con el estiércol puede disolver los nitratos y otros compuestos solubles del estiércol y transportarlos disueltos en su seno cuando se infiltra en el suelo y desciende hasta las aguas subterráneas. En suelos con capas freáticas altas y altas velocidades de percolación, es más probable que el agua contaminada alcance las aguas subterráneas. Pues esto básicamente cuando se hace las camas de compostaje o de lombricultura o de humus, ¿sí? O de tratamiento de materia orgánica, siempre se pone una capa impermeable. Una capa impermeable puede ser de plástico, sí, básicamente. ¿Por qué? Porque no sabemos qué tan alta está la capa freática. La capa freática básicamente es a qué altura pueden estar las aguas subterráneas.
Y las aguas subterráneas son básicamente las que nosotros consumimos. ¿Sí? Deberían hacer un ejercicio, saber exactamente de dónde viene el agua potable de la llave, ¿sí? Saber exactamente de dónde llega, si viene de un río, si viene de un deshielo, si viene de un río subterráneo, si viene de un pozo, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto hay que tener en cuenta si se quiere hacer un compostaje adecuado, si ya se quiere hacer un compostaje para industrialización, ¿sí? Se tiene que elaborar un buen expediente técnico con buen estudio de impacto ambiental para determinar si no se tiene redes de agua subterránea de importancia ahí dentro del área de influencia directa que se va a llevar a cabo el proyecto. No se olviden el ciclo básico del agua. Llueve, se va al subsuelo, se evapora, llueve, se va al subsuelo, se evapora. Entonces, si llueve, va al subsuelo, se está contaminado, ¿sí? De alguna forma con nitratos o con cualquier agente externo, nuevamente se evapora, se mezcla con el oxígeno, se mezcla con el carbono, química básica, forma un compuesto que puede ser tóxico para nosotros y ese ciclo no termina. Lastimosamente, los seres humanos, de alguna forma, tenemos umbrales, es decir, umbral de ruido, umbral de percepción de alguna sustancia nociva. Percepción de alguna sustancia nociva en nuestro cuerpo me refiero cuando sabemos que ya tenemos un cáncer cuando ya está avanzado. Sabemos que estamos enfermos porque durante un determinado tiempo hemos estado expuestos a X situación. Macroorganismos, organismos vivos que pueden ser observados a simple vista, araña, lombrices, roedores, hormigas, escarabajos, también se denomina mesofauna. Hay macroinvertebrados que son reguladores biológicos o macroinvertebrados también que más allá de ser reguladores biológicos son mostradores biológicos. Si tengo una cucaracha ya sé que la casa está sucia, si tengo una mosca ya sé que tengo que limpiar, si tengo ratas o ratones ya sé que la basura está en lugares donde no debe estar. Si tengo ahí macroinvertebrados que se ven en donde hay niveles de agua limpia, sabemos que el agua se mantiene un pH óptimo, entre otras. Si, por ejemplo, un mostrador biológico, si vemos gallinazos en el cielo, sabemos que están cerca de la basura. Son cosas así, son cosas muy, muy, muy puntuales. Ya vamos a ver las formas de cómo sobrellevar los olores y de cómo mantener limpia para no atraer plagas, lo que acabo de decir, ratas, cucarachas, roedores, etcétera, entre otros. Materia orgánica son residuos vegetales, animales y de microorganismos en distintas etapas de descomposición, células y tejidos de organismos del suelo y sustancias sintetizadas por los seres vivos presentes en el suelo. Microorganismos, organismos vivos microscópicos, hongos, incluyendo levaduras, bacterias, incluyendo actinobacterias, protozoos como nematodos, entre otros. Microorganismos mesófilos, un grupo de bacterias y hongos, levaduras o hongos filamentosos que pueden vivir, trabajar y multiplicarse durante el compostaje entre los rangos de temperatura de 30 a 40 grados. Estos normalmente se encuentran en la primera etapa entre el primer día, y el día número 7 o 8. Vamos a ver más adelante cómo funciona. La mineralización es la transformación de la materia orgánica, ¿sí?, mediante la acción de microorganismos y la liberación de formas inorgánicas esenciales para el desarrollo de las plantas. El nitrato es una forma inorgánica de nitrógeno, se encuentra oxidado y es soluble en la solución del suelo, se pierde con más facilidad por la exhibición. También los nitratos, podemos decir que es uno de los más grandes contaminantes del planeta Tierra. Si vemos el humo de los vehículos, también tenemos nitratos, así es que está presente en todas las formas en el planeta Tierra.
El nitrógeno es un elemento indispensable para las plantas que pueden estar en forma orgánica, proteína y compuestos orgánicos o inorgánicos, como por ejemplo el nitrato de amonio. Orgánico, mucho ojo con esto. Un compuesto orgánico es una sustancia que contiene carbono e hidrógeno y habitualmente otros elementos como el nitrógeno, azufre y oxígeno. Los compuestos orgánicos se pueden encontrar en el medio natural o sintetizarse en laboratorio. La expresión sustancia orgánica no es equivalente a sustancia natural. Repito, la expresión sustancia orgánica no equivale a sustancia natural. Decir que una sustancia es natural significa que es esencialmente igual que la encontrada en la naturaleza. Sin embargo, orgánico significa que está formado por el carbono. Y normalmente, para determinar la edad de una persona luego de que está muerta, esto habla hace unos 15, 10 años, hoy hay métodos mucho más puntuales, normalmente se utilizaba el carbono 14, la presencia de carbono, para ver, no sé, en los huesos de los dinosaurios, la cantidad de carbono, dependiendo de la cantidad de carbono que existía, determina la cantidad de miles de años que tiene esa especie. En los humanos igual, en los árboles igual, en todas las formas de la naturaleza que presentan carbono, sabemos que esos de alguna forma son orgánicos y se puede determinar mediante el carbono 14 qué edad tiene. Bueno, hoy hay métodos mucho más actualizados. Patógeno es un microorganismo capaz de producir una enfermedad, puede ser fitopatógeno cuando la enfermedad se produce en plantas o patógenos en humanos o animales. Esto actualmente sabemos, por ejemplo, el coronavirus, no sabemos si ya sabemos que es un patógeno para humanos o animales, pero no sabemos si es un patógeno que está creado en un laboratorio o ha mutado, ¿sí? Para hacer lo que está pasando en este momento, la cuarentena. Reciclaje de nutrientes, ciclo en el que los nutrientes orgánicos e inorgánicos se transforman y se mueven. Los organismos vivos, la atmósfera y el agua, en la agricultura se refiere al retorno del suelo los nutrientes absorbidos del mismo por las plantas. El reciclaje de nutrientes puede producirse por medio de la caída de hojas, la exudación, secreción de las raíces, el reciclaje de los residuos, la incorporación de abonos verdes, etc. En otras palabras, por ejemplo, cuando las hojas de un árbol caen al suelo, se descomponen, se convierten en abono, ese abono es absorbido por las raíces generan absorben los nutrientes que necesita la planta para florecer o para dar frutos, y los frutos nuevamente, si es un árbol frutal o si es una planta frutal, esos son utilizados por nosotros. El ciclo de los nutrientes, como el ciclo de la naturaleza. La relación carbono-nitrógeno básicamente es la cantidad de carbono con respecto a la cantidad de nitrógeno que tiene un material. Pues bien, vamos a hacer un pequeño receso. Estos conceptos son el padre nuestro de este pequeño curso, este pequeño compartir de conocimientos, y básicamente regresamos en 5 minutos. Estiren sus piernas, espero no se aburran, no se duerman y seguimos capacitándonos.